Buenas noches, amados hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de Efesios que estamos siguiendo, ricos en Cristo. Hoy continuamos a partir del versículo 14. Aquellos de ustedes que tengan las notas, estamos en la página 20. Y el día de hoy yo voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ir leyendo las notas también en su televisor o en donde estén viendo, ¿no? Pero antes de eso me gustaría orar a que el Señor nos dirija a enfocarnos en Él. Padre Santo, te doy gracias por este día, gracias por lo bueno que eres con nosotros, gracias porque eres fiel siempre y porque en ti, mi Dios, estamos completos en la obra de tu Hijo Jesucristo, tenemos todo lo necesario para vivir la vida cristiana y tu Espíritu Santo, Señor, nos capacita para adorarte, para seguirte, para hacer tu voluntad aquí en esta tierra, Señor. Te pido, mi Dios, por las familias que están presentes el día de hoy estudiando tu palabra y también por aquellos que verán el video luego, Señor. También te doy gracias porque solamente en ti podemos descansar y confiar nuestras vidas, Señor. Oro por las familias que están pasando por dificultades de salud. Mi Dios, guárdanos, guárdales de desviar la mirada lejos de ti, Señor. Nuestra salud, nuestro cuerpo se va desgastando, pero solamente tú permaneces para siempre y nos has dado esperanza eterna de salvación por la obra de tu Hijo Jesucristo. En eso confiamos y te pido, mi Dios, por todas las familias de hermanos creyentes que están sufriendo por, por motivos de salud o económico, de muerte, de familiares, Señor, te pido que pongas paz en su alma al verte a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, em, quiero el día de hoy hacer un poquito algo diferente. Quiero que vean el estudio, que vayan leyendo juntamente conmigo y de esa manera vamos a continuar en esta mañana. Perdón, en esta tarde. Voy a leer el literal B de esta lección y dice, fortalecidos por el Espíritu. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda rodilla, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios 3, del 14 al 16. Ahora, mis queridos hermanos, esta sección es de mucha importancia, principalmente porque nosotros vemos aquí la segunda oración que el apóstol Pablo hace en la carta a los Efesios. Y esta oración tiene que ver con pedir al Señor que los creyentes que formamos parte de la iglesia, ya dijimos en la sección pasada, forman parte judíos y gentiles, pero que estamos unidos en Cristo y ahí en Cristo no nos interesa ni el ser gentiles ni el ser judíos, sino el hacer la voluntad de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y esta oración que Pablo dice, por esta causa, porque ahora en Cristo somos uno, porque en Cristo tenemos vida eterna, porque en Cristo estamos completos en Él. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Sí, ese os dé tiene que ver con el Espíritu abriéndonos los ojos, revelándonos lo que ya tenemos en Cristo Jesús y capacitándonos para vivir la vida cristiana por el poder de Él, es decir, la vida que Dios ha preparado, la vida de Jesucristo resucitada.
Leo nuestro estudio y dice, conforme a las riquezas de su gloria. Ten en mente que en Éxodo 33:18 Moisés pidió a Dios que le mostrara su gloria y Dios le respondió en el versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Después, en Éxodo 34:6 explica que su gloria es su gracia, misericordia y amor para el hombre pecador. Esa es la gloria de Dios, la obra de Jesucristo en la cruz, de mostrarnos a través de Él, abrir el camino al Padre, el habernos puesto en la familia de Dios, el de que ahora tenemos un acceso directo a la presencia del Señor por la obra de Jesucristo. No es por nuestros méritos. Efesios 2, 8 y 9 ya vimos claramente que es por gracia y el poder de Dios tiene que ver con el hombre interior, es la vida de Jesucristo en nosotros, la nueva naturaleza que se nos ha sido dada por el poder del Espíritu Santo, que es solamente para hacer la voluntad de Dios eh, por el poder del Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas, no por nuestros talentos, es por Él. Entonces, el que Dios nos haya dado su gracia tiene que ver con lo que para Él es la gloria, es la muerte de su Hijo Jesucristo, de hacer a un pecador miserable separado de Él, hacerle su Hijo y utilizarle por el poder del Espíritu Santo para reflejar la vida de Cristo y hacer aquí en esta tierra su voluntad. Entonces, la oración de Pablo tenía que ver con que los creyentes vean su posición en Cristo Jesús, no en Adán, ¿sí? En el hombre que fue crucificado, ¿sí? No en la naturaleza vieja, sino en el hombre interior, en la nueva naturaleza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Dice, Pablo oró para que los cristianos fueran fortalecidos con el poder de Dios, ¿sí? Esto habla de la vida de Jesucristo, habla del Espíritu Santo controlando nuestro ser, nuestra mente, voluntad y emociones, nuestro cuerpo. Dice, ¿existe un límite para el valor o las riquezas de la gloria de Dios? Aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuán bien conocemos a nuestro Dios? ¿Podemos decir que Él es bueno siempre? ¿Podemos decir que Él es todopoderoso? Y si no podemos decirle, entonces el valor para nosotros no es, pero eso no cambia de quién es Dios. Dios es todopoderoso, Dios es fiel siempre, Dios, no hay nada imposible para Él. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, ¿existe un límite para el valor de las riquezas, el valor o las riquezas de la gloria de Dios? La respuesta es no. Porque Dios es todopoderoso, no hay límite para su gracia. Tampoco hay un límite para la vastedad de la fortaleza que el Espíritu nos puede dar. Miren conmigo y acompáñenme a Colosenses capítulo 1 y el versículo 11. Vamos a leer este versículo. Dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1 y el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y aquí habla acerca de la oración del apóstol Pablo para los colosenses, ¿sí? Habla acerca de Cristo, la cabeza, el que manda, a través del poder del Espíritu, es la única manera de vivir la vida cristiana. Cuando Pablo escribió a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, para corregir los errores de la iglesia, dijo en el capítulo 1 que la única manera o lo que le interesaba era la obra de la cruz en ellos. ¿Sí? Miren por un momento en primera los Corintios,
ustedes que están siguiendo los estudios los domingos, todos los estudios están grabados para poderlos revisar. Yo sé que es mucha información, pero ahí usted va a encontrar eh, un buen estudio en donde puede repasar y estudiar. Miren, Primera de Corintios, capítulo 1 y el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y es por la obra de la cruz, por el Espíritu Santo que es posible en la vida cristiana, es por la obra de la cruz que la iglesia no está interesado en la cultura gentil o judía, sino en Cristo Jesús para hacer su voluntad. Y eso, al ver todo lo que tenemos en Cristo Jesús, nuestra posición de hijos, quiénes somos, lo que Dios ha hecho, que ahora tenemos acceso directo al Padre y que no hay nada que nos pueda separar de Él, pero también que es solamente por ver la vida a la manera de Dios, que hay fortaleza, hay paz, ¿sí? Recuerdo eventos difíciles en medio de mi vida, que uno puede estar desesperado y angustiado, pero al mirar al Señor, Dios nos muestra que Él está en control. Y ahí, por fe, por la obra del Espíritu, produce paz en nosotros, produce dirección, produce esperanza, no solo para nosotros, sino para otras personas también. Dice, la razón por la que somos tan débiles como cristianos es nuestra carne. La carne, la naturaleza vieja que nosotros heredamos de Adán, no confía en Dios, no le cree, más bien le llama a Dios mentiroso y cuando usted y yo andamos en eso, pues andamos preocupados, andamos estresados, no vemos quién está en control, no vemos dónde está Él. Sí, hay que hacernos esta pregunta, ¿dónde está el Señor en este momento? ¿Está muy lejano? ¿No sabe lo que está pasando? ¿O está completamente enterado, sabe lo que está pasando y podemos ver por su palabra que nos ha dado el Espíritu Santo, que ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora por el hombre interior, es por la vida de Jesucristo en nosotros, la nueva naturaleza que nosotros tenemos, podemos confiar en Él. Pero la razón por la que no vemos eso es por andar en la carne. Y en la carne es andar en incredulidad, es andar viéndonos a nosotros mismos, viendo al lugar equivocado. Dios crucificó al hombre viejo, a la carne, para que ya no ser más esclavos del pecado, ya no ser más dominados por eso, sino ahora vivir por la vida de Jesucristo en nosotros, por el Espíritu en nosotros. Miren lo que dice aquí. Mientras caminemos en la carne, nunca experimentaremos la fortaleza del Espíritu en nuestro hombre interior. Gálatas 5:16. Voy a leer este versículo. Gálatas capítulo 5 y el versículo 16. Dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y este andad habla de nuestro comportamiento, de nuestra vida, habla también de un estado de dependencia. Em, yo estoy ahorita con una nena de días de nacido y es totalmente dependiente en sus padres, en mi esposa Tirsa, en mí, para ser alimentada, para ser cambiada, inclusive para poder descansar, ¿sí? Necesita estar bien abrigadita, que le saquen los gases para que no le duele el estómago. Tiene totalmente dependiente de sus padres, ¿sí? Pero cuando duerme, descansa totalmente porque sabe que sus padres están presentes. Dios es así con nosotros.
Dios siempre está presente, simplemente cuando nosotros no vemos, nos angustiamos, nos preocupamos. Siempre Él ha dicho, no te dejaré nunca, ¿sí? Y para un discípulo es una promesa de que el Señor está siempre presente y un discípulo es un aprendiz de Él, alguien que ha visto la obra de la cruz en su vida y camina en dependencia de Dios, no de Él mismo. Ya no se preocupa por Él mismo, sino confiando en Dios. ¿Sí? A la medida que nosotros conocemos a nuestro Dios, a esa medida vamos a descansar en Él. A la medida que le conocemos, vamos a confiar en nuestro Dios. Pero a la medida que no conocemos a Dios, vamos a vivir angustiados, preocupados y confiando en nosotros mismos, en la carne. Y ahí no se puede experimentar la fortaleza del Espíritu en nuestro hombre interior, nuestra nueva naturaleza de Cristo aquí. ¿Sí? Pero entre más caminemos, por eso dice, andad en el Espíritu, manda a los creyentes en Gálatas 5:16, y no satisfagáis los deseos de la carne, no des rienda suelta a los deseos de la carne que se van en contra del Espíritu, si es un pleito continuo. Entre más caminemos en el Espíritu, seremos conformados más a la imagen de Cristo y experimentaremos más la fortaleza. Y esto tiene que ver de quiénes somos en Cristo. Por eso, esta sección de Efesios capítulo 3, la primera parte de los versículos 1, en el capítulo 3, versículos 1 hasta el 13, vimos lo que somos. Y ahora Pablo está pidiendo, doblo mis rodillas, oro que Dios te deje ver, que puedas experimentar, que puedas ser fortalecido, es decir, caminar por el poder de Dios, no por el poder que tú puedes producir en la carne, sino por el poder del Espíritu Santo. Hoy día escucho a muchas personas decir, Dios te bendiga. No, mi Dios está presente, pero la manera que habla me deja ver que no está confiando en Dios, sino solamente pone una muletilla a Dios, es decir, metele ahí como que eso ya santifica todo, ¿no? Pero está dependiendo en los médicos, en sus familiares, en su propia salud y no en el Señor. Mi amado hermano, si usted está de esa manera, le invito a ver algo en 2 capítulo 3, versos 17 y 18. A la medida que nosotros vamos conociendo a nuestro Dios, también vamos viendo por el poder del Espíritu Santo que nos deja ver quién es de Él y también vivir en dependencia de Él y no en nosotros mismos. Dice el versículo 17 del capítulo 3 de 2 Corintios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, recuerdan, la gloria del Señor habla de su gracia. Y la gracia es de haber dado a su Hijo para morir por nuestros pecados, pero la gracia de Dios también implica que nosotros morimos al pecado juntamente con Cristo y que hemos resucitado y que ahora somos de Él. ¿Sí? A cara descubierta, es decir, sin ningún velo que nos cubra, que nos impida verle al Señor, sin nada que nos estorbe, y eso es la carne, ¿sí? Ahora, al ver por la obra de la cruz que ya hemos sido crucificados, no tenemos nada que nos estorbe, confiamos en lo que Dios ha hecho, que ahora tenemos el Espíritu Santo y que vivimos, y que tenemos el hombre interior que ahora puede adorar a Dios. En confianza en su palabra, al mirar lo que Dios ha hecho, la obra del Señor Jesucristo, podemos decir esto, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Sí, y la gloria del Señor tiene que ver con la cruz, tiene que ver con su obra en nosotros. Ahora, hermanos, quiero terminar esta sección
para la próxima semana continuar nuestro estudio, pero miren lo que dice aquí. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el poder del Espíritu. Esa imagen es la imagen de su Hijo Jesucristo. Es la imagen de Cristo Jesús dependiendo en el Señor completamente, todo el tiempo agradando al Padre, todo el tiempo dependiendo en Él, todo el tiempo haciendo su voluntad. Sí, por la obra del Espíritu Santo, el cristiano puede caminar en el Espíritu, pero solamente dependiendo en lo que Él es, en su nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y ahí el hombre interior, es lo que somos en Cristo Jesús, nuestra nueva vida en Cristo, se fortalece, camina no por las circunstancias, sino por el poder del Señor. Que así sea en nuestras vidas, hermanos amados, en estos tiempos difíciles de la humanidad, en el que estamos pasando por una pandemia, donde lo más difícil es estar alejados del Señor, ¿sí? Porque dice la Biblia que ni la muerte ni la vida nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Romanos capítulo 8. Mis amados hermanos, esto es solamente posible por el poder del Espíritu Santo. La próxima semana continuamos esta sección de Efesios. Hoy nos quedamos hasta el capítulo 3 y el verso 16, pero la próxima semana continuamos, hermanos, y si usted no tiene los estudios, por favor, hágamelo saber. Que tengan un buen resto de semana y aquellos que también estudian con nosotros el día viernes, seguimos con el estudio de las cronológicas. Que no se lo pierda, es de mucha importancia. De la misma manera, los domingos que estamos estudiando, en esta ocasión, los dones. Mi suegro Wilson está compartiendo estos dos domingos, el domingo que pasó y este que viene. Entonces, sigue estudiando con nosotros esta sección. Saludos, hermanos amados. Chao.